Bien, el tema de esta noche, de los temas misioneros, se llama Yo iré cruzando fronteras sabiamente. Yo iré cruzando fronteras sabiamente. Esa palabra de sabiamente, gracias hermano. Esa palabra de sabiamente tiene que ver con tener éxito en la misión. Tiene que ver con hacer planes concretos y bien estructurados de tal manera que se pueda tener los resultados esperados. Entonces, bueno, la verdad central de este tema es que debemos cruzar fronteras sabiamente de la mano de nuestro guía. ¿Quién es nuestro guía? ¿Alguien que lo puede decir, recio? Amén, el Espíritu Santo. Démosle un aplauso al Espíritu Santo. Aleluya. Estamos agradecidos con Él, porque Él habita en nosotros, porque Él está con nosotros. Él es el que nos capacita, Él es el que nos empodera, Él es el que nos consuela, Él es nuestro mejor amigo. Entonces, antes de comenzar, quiero tomar 3 consideraciones. Y la primera es que no hay mejor manera de vivir que siguiendo la dirección del Espíritu Santo para mi vida. No hay mejor manera de vivir que seguir la dirección del Espíritu Santo para su vida. Un amén. Ustedes no han oído. No hay mejor manera de vivir que ser guiado por el Espíritu Santo. Amén, amén. Otra consideración es de que, mire, no importa quién sea usted, hombre, mujer, si es profesional o es obrero o es campesino, si es joven, si somos jóvenes o hay viejos o hay reviejos, no importa, nuestra vida siempre encuentra paz al ser completamente guiados por el Espíritu Santo. Si usted es guiado por el Espíritu Santo, siempre va a encontrar paz en su vida. El Señor todavía nos habla hoy. Mientras nosotros le adoramos, mientras le alabamos, mientras oramos, cuando leemos su palabra, el Espíritu Santo siempre está hablándonos. El Espíritu Santo siempre se comunica con nosotros para marcarnos el camino a seguir. De hecho, esa es una de las características del cristiano. Dice Romanos capítulo 8, los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces, cada uno de nosotros debe de buscar siempre, en todo lo que hagamos, en todo, sea en la empresa, en el trabajo, en la escuela, la universidad, donde quiera que estemos, siempre debemos de buscar ser guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, si en nuestra vida es tan importante el Espíritu Santo, ¿cuánto más todavía en la obra de las misiones? Porque esa es la tarea, digamos, primordial del Espíritu Santo, dirigir las misiones. Y por eso ahora vamos a ver que nosotros podemos cruzar fronteras sabiamente
siendo guiados por el Espíritu Santo, porque Él tiene la dirección correcta. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo número 16. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 16. Si ya lo tiene, puede decir amén. Amén. Vamos a leer del verso 6 al 10. Dice la palabra del Señor: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Estamos Hechos 16, verso 6. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Amén. Puede tomar su lugar. Aquí, como estamos viendo, aquí hay una dirección muy clara de parte del Espíritu Santo para la tarea de las misiones. En este caso, los está enviando a Macedonia, que es más o menos una región cercana a Grecia, porque de hecho de ahí de Macedonia pasaron a Grecia. Entonces, ¿por qué es tan importante la tarea o la obra del Espíritu Santo para hacer las misiones, para cruzar fronteras? Porque cruzar fronteras en lo que es misiones no es nada más de pasar una frontera geográfica o política, sino que implica otras fronteras, como por ejemplo el idioma. A veces simplemente aquí en Guatemala, aquí en Guatemala tenemos como 22 idiomas, ¿verdad? Algo así creo que son. 22 idiomas. Entonces, no es sencillo pasar la frontera del idioma. Esa es una de las fronteras. Otra de las fronteras es que ellos tenían que cruzar también. Era una frontera cultural. La frontera cultural tal vez todas son difíciles, ¿verdad? Pero el simple hecho, imagínese usted de que usted vaya a otro país y ya no va a comer sus frijolitos, ¿verdad? Con sus tortillitas tostadas, su cafecito, su chiltepe. Eso es algo difícil, porque eso está en la vida de uno, es parte de nuestra cultura. La cultura tiene que ver con la música, tiene que ver con la comida, con la cosmovisión, la filosofía de la vida, cómo ven ellos la vida. Entonces, son situaciones bien difíciles de poder sobrellevar ¿cómo se llama? Adaptarse uno a esa cultura. Miren, el simple hecho ustedes de ir al baño. Nosotros estamos acostumbrados a usar papel toilet. Y en esas otras culturas no hay. Solo un hoyo en el piso y agüita para lavarse. Ese es algo que es tal vez desagradable. Y usted dice, ¿por qué habla de esas cosas acá? Porque así es. Porque si usted está pensando tal vez en irse a las misiones transculturales, a esas regiones entre los musulmanes, se va a encontrar con esos retos. Va a encontrarse con cosas tan sencillas, tan de la vida diaria, pero que las va a tener que resolver. También
Miren, aún acá nosotros tan cerca hay culturas diferentes. Por ejemplo, en Samayac, cuando hay un muerto, o sea, el velorio, se dan 9 días, creo que son, ¿verdad, hermana Esperanza? Usted estuvo ahí con ellos. Miren, esos 9 días ellos hacen comida. La gente va, amigos, familia, va con la persona que está de duelo y van a preparar comida para todo el que llegue a visitar. Ahí le dan comida. Esa es parte de la cultura. Entonces, hay cosas buenas, hay cosas que a nosotros nos es difícil de poder entender, ¿verdad? Por ejemplo, yo creo que los europeos, no sé cómo nos mirarán a nosotros cuando le damos una supacha de café al nene de 1 año, ¿verdad? Si ellos no toman café porque dice que eso es de los viciosos, ¿verdad? Pero nosotros le damos su pachita de café. Entonces, y también hay fronteras sociales. Ellos tenían que cruzar fronteras sociales, porque lo mismo le predicaban al esclavo como al dueño, ¿verdad? Lo mismo le predicaban al rico que al pobre, porque el evangelio es para todos. Por eso dice, la palabra del Señor dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. O sea que son fronteras que hay que cruzar y hay que hacerlo sabiamente. No es nomás de que uno va a exponer por sí mismo que se va para ir a anunciar el evangelio. Entonces, el otro punto es que podemos cruzar fronteras sabiamente porque el Espíritu Santo tiene la dirección correcta. Ahí en el libro de los Hechos, vaya conmigo al capítulo número 22. Los que ya están durmiendo digan amén. Amén, amén, gloria a Dios. 22. Capítulo 22, verso 22. Dice la palabra del Señor. Y le oyeron hasta esta palabra. El apóstol Pablo estaba dando su testimonio, ¿no? Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, está hablando de Pablo, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza a Pablo y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿les es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él le dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Para cruzar fronteras hay que conocer las leyes del país al cual va a ir. Hay países que son cerrados totalmente para la predicación del evangelio. En el caso del país de Grecia, del que oímos al principio, si bien es cierto, hay libertad, pero siempre es una libertad
restringida para predicar el Evangelio. Entonces, vemos que hay que conocer qué es lo que hay que hacer para ir. Porque no a pretender irse de mojado, pues. Porque número uno, que no agrada a Dios, no exalta al Señor, no es algo que el cristiano debería hacer para ir a predicar su palabra. Porque si Dios, el Espíritu Santo, le está enviando a predicar a un cierto lugar, Él lo va a capacitar, le va a abrir puertas para que usted pueda entrar legalmente a ese país. Por ejemplo, a Estados Unidos, todos ya sabemos, ¿verdad? Todas las requisitos que le piden para otorgarle una visa. En cambio, dice, por ejemplo, a la Unión Europea, países de Europa, usted puede entrar sin visa, por un término no mayor de 3 meses. Igual que a Turquía, también puede entrar sin visa. En Ruanda, en África, dice el autor de este estudio, que es el misionero que está en Grecia, él dice que en Ruanda usted llega, cuando se baja del avión, ahí mismo usted paga lo de su visa. Entonces, es necesario aprender también las leyes que rigen ese país. Si usted puede o no puede predicar el Evangelio, qué es lo que va a ir a hacer. Otra cosa que se debe de hacer para cruzar fronteras sabiamente es, también tenemos que hacerlo a través de una capacitación misionera. Guillermo Taylor, un escritor, dice que dicha capacitación misionera debe abarcar las dimensiones espirituales, relacionales, de conocimiento y prácticas. Hay que participar entonces en una capacitación misionera. Tenemos la escuela misionera, seminario misionero de Iglesia de Dios, para preparar, para capacitar precisamente a los que se van a ir a misiones. Porque no es lo mismo, por ejemplo, ir a predicar el Evangelio, qué sé yo, a Honduras, digamos, que ir a Francia. Francia es un país que tiene sus propias características espirituales, ya que Francia es un país que oficialmente se denominan como un país hedonista. El hedonismo es una corriente filosófica que todo lo que hacen es buscando el placer. El placer es lo que los dirige, lo que los guía. Por eso es ¿de dónde son las mejores esencias de perfumes? De Francia. Las mejores comidas, Francia. El centro de la moda, Francia. El avión más cómodo de pasajeros, el Concorde, francés. Los carros Peugeot dicen, yo no me he subido a ese, parece que son súper cómodos. En el tren, en el subterráneo, dice que esos baños ahí que hay en el metro, dice que como huele rico ahí. ¿Por qué? Porque ellos tienen las mejores esencias. Entonces, porque es un país hedonista. Entonces ellos tienen su propia cultura, su propia cosmovisión, que el misionero deberá de aprender antes de ir. Porque Francia tiene su propia historia, ¿verdad? Porque si algunos se recuerdan, cuando fue la declaración de cuando fue la toma de la Bastilla, algunos meses después de eso, en el Congreso, digamos, ahí en la Asamblea, se decretó, ahí sí que por decreto, Dios no existe. Y hacían grandes
fogatas, hogueras, y la gente iba a quemar sus Biblias. Fue una quemazón de Biblias tremenda en ese país de Francia, posterior a eso de la Revolución Francesa, en 1793. Entonces, obviamente todo eso ha creado un ambiente espiritual contrario, renuente, para predicar el Evangelio. Entonces, no es lo mismo ir a un país latinoamericano que ir, por ejemplo, a Francia. Por eso es de que es necesario entonces pasar por la escuela misionera, porque no es nomás de jalar e ir a hacer, o como dicen, de soplar y hacer botellas. Entonces, todas esas consideraciones las tienen que llevar los misioneros, porque van a cruzar fronteras. Aquí el escritor de este tema, que es el hermano que está de misionero en Grecia, el hermano Miguel Ángel González, y su esposa Laura, ¿sí? Voy a ver. Sí, Laura García de González, nos cuenta la experiencia que ellos tuvieron. En el 2016, ellos recibieron el llamado de parte del Espíritu Santo para ir a Grecia. ¿Alguno de ustedes ha recibido el llamado para ser líder de célula? Levante su mano, quiero ver. Nadie. Amén, amén. Gloria al Señor. ¿Alguien más? No hay que hayan recibido el llamado. Si eso es parte de lo que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. Nos llama, nos impulsa, pone el deseo en nosotros de querer ser líderes. El liderazgo es algo implícito en el ser humano, porque desde el momento de la creación, el hombre fue creado para mandar, el hombre fue creado para dirigir. Ese es su llamado natural. El llamado al liderazgo es un llamamiento natural. Y si nosotros no lo tenemos, puede ser de que hay algunas situaciones ahí que todavía debemos de resolver. Bueno, este pastor, este hermano ellos pertenecen al territorio central en Guatemala. En el 2016 recibieron el llamado de parte del Espíritu Santo para ir a Grecia, y específicamente para ir a presentarles el Evangelio a todos los refugiados de Irán, de Afganistán, de Irak, porque hay un montón de gente que está llegando a las costas, a los países europeos. Se me va el tiempo. Mire, por ejemplo, España, por esas ondas que han agarrado ahora, ¿verdad?, del LGTB, y que ya no quieren niños, que ya no se quieren casar, es un país de viejos. Están, me parece, con un porcentaje de crecimiento de menos del 6% anual. Y eso los incapacita, digamos, para seguir creciendo después como nación. Entonces, los pueblos musulmanes están aprovechando ese espacio que está quedando ahí, y por eso de que están recibiendo montones de gente musulmana. Ellos están llegando a esos lugares, o sea que dentro de algunos años, si el Señor no viene antes, usted no se vaya a sorprender de que Europa sea un continente musulmán, porque ellos están llegando y están, como dicen, cooptando lugares de trabajo y todo, y ellos sí son buenos para tener hijos, puros guatemaltecos. Entonces, pero es por eso, ¿no? Entonces, este hermano recibieron ese llamado
en el 2016. Me imagino que estuvieron 3 años preparándose más o menos, porque en el 2019 ellos fueron a México a arreglar la visa para poder viajar, porque en México es donde hay una embajada de Grecia. Aquí en Guatemala no hay embajada de Grecia. Entonces ellos viajaron para allá y en el 2019, como les decía, en octubre llegaron ellos ya a Grecia. Llegaron con una visa que les habían dado, y estando allá, inspirados, dirigidos por el Espíritu Santo, 2019, ellos solicitaron una residencia temporal para voluntarios. De tal manera que cuando se llegó la pandemia en el 2020, ellos ya eran, residentes legales en Grecia. Y cuando se llegó la pandemia, a todos los que no eran residentes legales, sino que solamente estaban con una visa, los mandaron de regreso a su país, y ellos pudieron quedarse ahí. Y como por la pandemia también la embajada de Grecia acá en México cerró, ellos ya ni siquiera tuvieron necesidad de venir a renovar su residencia acá a México, sino que allá mismo en Grecia les estaban renovando su residencia. De tal manera que ellos, dice, estuvieron más de 2 años viviendo legalmente ahí en Grecia. El proyecto que ellos, en el cual ellos trabajan, se llama OMID. OMID es una palabra persa, o sea, del idioma de Irán, ¿va? Y OMID significa esperanza. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque el Evangelio es esperanza, ¿no? El Evangelio nos da esperanza. Entonces ellos, como ustedes pueden ver, ojalá que yo me pueda explicar, que fue la guianza del Espíritu Santo dirigiéndolos para solicitar una residencia temporal, la que les permitió quedarse trabajando todos estos 2 años, más de 2 años que llevan ya, que tenían ahí en Grecia anteriormente, porque ellos regresaron el año pasado. En el mes de agosto regresaron, me imagino para unas cortas vacaciones, vinieron, y en octubre del año del 2022 ellos ya estaban tramitando otra vez la visa para regresar a Grecia. Hoy, de acuerdo a al informe que vimos, ellos ya están allá. Y bendito sea el Señor que ese proyecto, pues ya se llegaron a acuerdos para mantenerlo durante otros 4 años. Así que es una bendición de que hayan personas como ellos, como el hermano Miguel Ángel y su esposa, que estén dispuestos a dejarlo todo acá para ir a predicar el Evangelio hasta esos lugares. Obviamente ellos han hecho mucho esfuerzo, tuvieron que perfeccionar el inglés, porque las agencias misioneras más fuertes, digamos, son de Estados Unidos, y además que el inglés es un idioma más universal, ¿verdad? El inglés se habla casi en todos los países del mundo. Y entonces ellos tuvieron que perfeccionar eso, aparte de aprender el persa, aprender los idiomas de la gente que llega ahí a esos lugares que van de refugiados. Entonces, en conclusión, para hacer misiones es necesario seguir la dirección del Espíritu Santo. En su vida diaria
es necesario seguir la dirección del Espíritu Santo. Y si usted sigue la dirección del Espíritu Santo, dentro de no mucho tiempo, en este año, lo vamos a ver abriendo su célula. Amén. O por lo menos abriendo su casa, pues, que usted diga, mire, yo quiero ser anfitrión, vengan, abran una célula acá y yo la voy a llenar de invitados. Así como Cornelio, ¿verdad? Es otro. Póngase de pie, por favor. Cornelio era un centurión, dice. Pero cuando Pedro llegó a predicar ahí, había mucha gente invitada, porque él tenía influencia, porque él era muy noble. Él era muy, ¿cómo se llaman los que dan ayuda a los pobres? Dadivoso, caritativos, no sé. Vamos a orar. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.